Bien, vamos a ver el día de hoy lo que es definición de subconjunto y la clasificación de los subconjuntos, que son subconjuntos propios e impropios. Bien, en matemáticas se define un subconjunto cuando todos los elementos de un conjunto padre, un conjunto inicial, forman parte a su vez de un conjunto cuya cardinalidad, es decir, su número de elementos, es mayor. Por ejemplo, el conjunto formado por todos los gatos domésticos forma parte del conjunto de todos los felinos. En una escuela primaria, los alumnos del grupo de primero A forman parte a su vez del conjunto de todos los estudiantes de esa escuela. El símbolo de subconjunto es el que se muestra en la parte de abajo, es esta especie de U mayúscula, pero orientada hacia la derecha. Y esto se lee como que A es un subconjunto de B. Ejemplos. Retomando el ejemplo de los gatos domésticos, aquí vemos, por ejemplo, que todos los gatos domésticos, todos, absolutamente todos, son un subconjunto o forman parte de lo que son el conjunto mayor de los felinos. Ajá. Entonces, si al conjunto de los gatos domésticos lo representamos con la letra mayúscula G y al conjunto de todos los felinos lo representamos con la F mayúscula, decimos que los gatos domésticos G es a su vez un subconjunto del conjunto de los felinos. G es un subconjunto de F. Dentro de los subconjuntos tenemos una clasificación, como ya comentábamos, y son los subconjuntos propios, que se dan cuando en el conjunto mayor existen elementos que no están en el conjunto de cardinalidad menor. Y tenemos el conjunto S. El conjunto S tiene como elementos 3, 4, 5, 6 y 8. Y el conjunto K tiene como elementos 4, 6 y 8 únicamente. Aquí en la gráfica, en nuestro diagrama de Venn, observamos que el conjunto K tiene los elementos 4, 8 y 6, mientras que el conjunto S tiene los elementos 3 y 5. Estos elementos que están aquí en el cuadro rojo no están incluidos dentro del conjunto K. Entonces se dice que K y S son diferentes. Decimos entonces en resumen que K es un subconjunto de S y que a su vez K es diferente de S. K es un subconjunto propio de S porque K y S no son iguales. Esta es una condición muy importante. Para que K sea un subconjunto propio no debe de ser igual. Ambos conjuntos deben de ser diferentes. K es diferente de S. En el caso de los subconjuntos impropios tenemos dos. Primero, vamos a ver la definición. Cuando en los conjuntos existe la misma cantidad de elementos, es decir, ambos conjuntos son iguales, como vemos aquí que J y L son iguales, bueno, pues ahí se dice que son subconjuntos impropios. Es decir, L es un subconjunto de J y ahora L y J sí son iguales, puesto que tienen el mismo número de elementos. 3, 4, 5, 6 y 8 para J, 3, 4, 5, 6 y 8 para L. Entonces, quiere decir que como tienen los mismos elementos, L y J sí son iguales. Por lo tanto, decimos que L es un subconjunto impropio de J. ¿Por qué? Porque L y J son iguales. Caso contrario a lo que teníamos anteriormente, donde los conjuntos eran diferentes. Aquí, por ejemplo, K y S son diferentes, mientras que acá L y J son iguales. Y observa que no hay elementos fuera de L. Entonces, comentábamos que se tienen dos subconjuntos impropios. Estos son el mismo conjunto y el conjunto vacío. Se considera entonces que los subconjuntos impropios de un conjunto son el mismo conjunto y el conjunto vacío. En este caso, el símbolo del subconjunto cambia a esta forma y puede resumirse como subconjunto donde se incluye la parte de igualdad, ¿sí? Entonces decimos que L es un subconjunto impropio de J y el vacío también es un subconjunto impropio de J. Ambos son subconjuntos impropios de J, es decir, el mismo conjunto y el vacío, ¿sí? Y aquí está, L y el vacío son subconjuntos impropios de J. Bien, por último daremos una definición que es la de conjunto potencia. Dice, es aquel formado por todos los subconjuntos posibles y se denota como P de A, tal y como se muestra a continuación. Tenemos el conjunto A con estos elementos 1, 2 y 3 y el primer elemento del conjunto potencia
nuevamente es el vacío. Después formamos el conjunto formado por el 1, tenemos el conjunto formado por el 2 y el conjunto formado por el 3. Estos son conjuntos de cardinalidad 1. Después las parejas. Combinamos el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3 y formamos subconjuntos con parejas. Y finalmente el subconjunto formado por los tres elementos, que es el 1, 2 y 3. Entonces el conjunto potencia está formado por todos estos subconjuntos. Y estos son todos los posibles subconjuntos, incluyendo el vacío. ¿Cómo es un subconjunto propio? A ver, para que A sea subconjunto propio de B, el A debe estar incluido y además no deben ser exactamente iguales. A ver, ¿A está incluido? Sí, sí está incluido, porque el A contiene al 2 y al 4 y el B también contiene al 2 y al 4. Por eso A está incluido en B. ¿Son iguales? No, porque B adicionalmente tiene al 9. Entonces A es un subconjunto propio de B porque satisface ambas condiciones, que esté incluido pero que no sean iguales. Entonces ponemos A es subconjunto propio de B. Aquí tenemos otro ejemplo. C será subconjunto propio de D. A ver, vamos a ver. El C se compone de 1, 7, 9 y 11. El D también se compone de 1, 7, 9 y 11. El C está incluido en D, pero son iguales. Entonces C no es subconjunto propio de D. Ya está. Esa es la manera de saber si es o no subconjunto. Así es la manera fácil de ver. Pero ¿cómo es su definición? Hasta acá ya sabemos cómo hacer, ¿no? Cómo saber si un subconjunto es o no es propio. Pero solo para saber cuál es la definición exacta, lo vamos a escribir aquí. A es subconjunto propio de B si A está incluido en B y además existe un X que pertenezca a B tal que X no pertenezca a A. Esa es la definición y esta es la forma práctica, que es mucho más fácil de saber.